grabando ahí? Están todos en la otra sala. ¿A dónde? Hay muchos que están en la sala, están sin asignar. Agus, vos estás como coanfitriona. ¿Querés pasarlos? Sí. La sala de que te hacen preguntas. A ver, ahí la... Ahí. ¿Ya estoy, eh? Ya está bien. Ahí saqué la sala, ya no hay más sala. Bueno, no, les decía que este es un autor que se llama Capangi, que habla de fisiología articular. Y bueno, la idea de estas clases que vamos a estar teniendo ahora es justamente ir teniendo un análisis más analítico de lo que es la biomecánica en cada una de las regiones, y la vamos a ir articulando con la parte del análisis global. Por lo general se empieza a analizar desde el eje hacia la periferia, por eso vamos a empezar a ver esto desde el raquis en general, el raquis con las cuestiones principales y más particulares que tienen que ver con la biomecánica, del análisis propio del todo, la columna vertebral en conjunto, y luego cómo se va a ir viendo por cada una de sus regiones, sea lumbar, pelvis, lumbar, torácica y cervical. Bien. Acá, por ejemplo, cuando se habla siempre de raquis en conjunto, ahí van a ver que hay yo les hice anterior vez un resumen de Capangi, porque a veces que Capangi son cosas que son más complejas y voy a tratar de resumírselo para que les sea más simple. Que bueno, igualmente también lo pueden ir siguiendo con el libro, después van a ver que está el libro completo, hay un libro que está recortado, que son las páginas que damos, y está ese resumen del Capangi. Siempre recuerden que la función principal que vamos a tener esta columna lumbar es la propiedad de tener mucha movilidad y protección a través de la resistencia que va teniendo debido a las curvas que se van formando. Siempre en la columna vas a encontrar 4 curvas. La curva sacra, en realidad sacrocoxigia. Lo que pasa es que, bueno, el coxis es un pequeño hueso, pero bueno, sigue toda esa forma de curva del sacro. El sacro tiene una convexidad anterior, una convexidad posterior, después viene la columna lumbar, la columna torácica y la columna cervical. O sea, tanto la columna lumbar como la columna cervical tienen esa convexidad que es para la parte de adelante, y la columna torácica y sacro es lo contrario. Estas 4 curvas, como les decía, están tienen esa propiedad de tener movilidad y resistencia. Estas curvas que tienen le permite también adaptarse a los diferentes movimientos. Por supuesto que el sacro y el coxis son vértebras que están funcionadas, unidas, o sea que no se mueven, ¿no? Entonces, tenés por un lado curvas que van a estar fijas, que es el sacro y el coxis, curvas que se mueven mucho, que es la cervical, la torácica y la lumbar. Obviamente que si vos tenés una curva que se mueve mucho, lo ideal es que tenga una base firme, que es a nivel del sacro, donde se apoye, si no quedaría algo como inestable. Entonces, justamente eso, ¿no?, es lo que se va a tener en cuenta. Porque el sacro y el coxis, cuando un chico nace, tiene esas vértebras, que son vértebras que después se van fusionando, se sueldan. Al soldarse se forma una articulación llamada
sinostosis o articulaciones óseas, que son los huesos que se pegan. ¿Por qué? Porque como el sacro está desarrollándose en un chico durante el crecimiento, cuando empieza a caminar, el sacro se va acomodando, se van acomodando las curvas, y después le permite tener un mejor desarrollo evolutivo. Por eso al principio el sacro tiene una movilidad, pero después se fusionan debido a que se encuentran entre medio esos discos intervertebrales. Por lo tanto, las tres curvas que se mueven son la cervical, torácica y lumbar. Estas curvas que se mueven, fíjense que son varias vértebras. En la cervical tenés 7 vértebras, torácica 12, lumbar 5, sacro 5. Entre una vértebra y la otra vértebra se produce un movimiento llamado desplazamiento. O sea, una vértebra sobre la otra se desplaza. Ese desplazamiento es poco. Se puede desplazar hacia adelante. Van a ver que Capanchi te va a decir, se mueve hacia 8 lados, te dice. ¿Por qué? Se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ¿no? Sí, en forma diagonal o en forma de rotación. O sea, pero son desplazamientos. La articulación entre los cuerpos vertebrales, recuerden que son anfiartrosis, ¿no? Anfiartrosis entre los cuerpos vertebrales. Y entre las apófisis articulares son diartrosis caracterizadas como artrodia. Tanto una artrodia como los cuerpos vertebrales tienen poco movimiento. Más allá que sean una clasificación desde su tipo diferente, tienen pequeños deslizamientos y lo que tienen en relación que ese desplazamiento es poco. Pero cuando uno habla, por ejemplo, que la columna lumbar, la columna vertebral hace flexión, extensión, inclinación o rotación, eso es debido a la sumatoria de varias vértebras. Por eso nunca se produce un movimiento, un músculo te va a producir un movimiento de una vértebra en la otra solamente. Te va a producir movimientos de varias vértebras. Bien, eso es por un lado. Por eso recuerde que los músculos siempre van a actuar de esa forma. Y la columna lumbar se va a ir adaptando cuando te paras en una pierna y se va a inclinar justamente hacia un costado. Obviamente que en la columna torácica va a pasar lo contrario, en la columna cervical va a pasar lo otro. Por eso es importante mantener una buena alineación postural justamente para esto. Cuando vieron la anterior vez de alteraciones posturales, lo importante ustedes como profesor de educación física tienen en cuenta es que nunca le va a llegar un alumno que es sano, sino que va a tener siempre un problema postural. Es lo más común. Entonces lo importante a la hora es evaluar, con una evaluación sencilla, y ver cómo está. Entonces, en base a lo que tiene acortado, vos le vas a elongar. De ahí vienen los conceptos de escoliosis que le damos, o posiciones cifalordóticas, que son las más comunes. Hay más desviaciones, pero bueno, principalmente separ las más comunes, que son las que les van a llegar siempre, porque no existe el alumno que sea normal. Entonces tienen en cuenta que esta columna vertebral, como función de protección, ¿no?, va a estar protegiendo todo lo que sería el sistema nervioso central. Adentro del sistema nervioso vas a encontrar la médula espinal, ¿no? Esa médula espinal, en realidad empieza el cerebro, a través del encéfalo, en la bóveda craneal, luego tenés las tres primeras vértebras cervicales, y que ahí vas a encontrar lo que es una estructura neurológica, que es el tronco del encéfalo. Entonces, en el cráneo tenés el encéfalo, el cerebro, termina el cráneo, empiezan las tres primeras vértebras cervicales, el tronco del encéfalo, y en el borde inferior de la tercera vértebra cervical empieza la médula espinal. Esa médula desciende hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. La mayoría de los libros dicen eso, algunos dicen borde superior de la segunda vértebra, pero bueno, lo más común es que diga eso. Después del borde inferior de la primera vértebra lumbar, continúa toda la parte nerviosa, pero no como médula.
hay unos filetes que se llama cola de caballo, porque tiene esa forma, que van a nivel de la segunda, tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar, hasta la quinta vértebra sacra. Y después, como continúa el coxis, y la inervación ya es un poco menor, hay un pequeño hilo que se llama filium terminal. El filium terminal es la terminación de todo el sistema nervioso a nivel central. Entonces tienen eso. Siempre cuando uno se pone una inyección peridural, se lo pone por lo general a nivel de la tercera vértebra lumbar o de la cuarta, porque ahí no tenés médula espinal que pueda estar lesionando. Acá tienen las curvas, siempre las curvas tienen una determinada inclinación que se pueden medir, se trazan unas líneas del borde superior de un cuerpo a la otra. Por ejemplo, acá te está diciendo, a ver, ¿ven? ¿Querés saber si está aumentada o disminuida? Traza una horizontal del borde superior de la sacra al borde superior de la lumbar. Y se miden estos ángulos. Eso te da si estas curvas pueden estar muy aumentadas o muy disminuidas. Las curvas raquídeas van apareciendo durante el desarrollo. Cuando un bebé nace, es solamente una curva. Esa posición fetal que tiene es solamente una curva en un plano hacia anterior, porque es una cifosis, es todo cifosis. O sea, el bebé nace con una cifosis torácica y cifosis sacra. Después va creando las otras curvas. Cuando el bebé empieza a levantar la cabeza, se empieza a crear la curva cervical, y cuando se sienta, se empieza a sentar, se crea la curva lumbar. O sea, son las curvas que van hacia adelante. Y bueno, la curva lumbar y la curva cervical la empieza a crear después, bueno, cuando empieza a girar la cabeza hacia los lados, y empieza a tener más preponderancia y más control de nuca, gracias a la presión de las curvas. La curva lumbar le sirve para sentarse, después para pararse, y se termina de desarrollar cuando empieza a caminar, con todo el desarrollo neurológico evolutivo. Por eso es importante la estimulación de los chicos, justamente neurológico, y una de las cuestiones en tener en cuenta para que se desarrollen estas curvas. Acá ven, acá hay unos dibujos de cómo se van formando las curvas. Siempre una vértebra, recuerden, van a tener unos caracteres que son generales a cada uno, que son cuerpo, ¿no? Transversas, pedículos, láminas. Esos son caracteres que son comunes a cada vértebra. Acá lo que se tiene en cuenta, que después, bueno, van a ver que en cada región es diferente la forma que tienen en cada una de estas partes. La curva, por ejemplo, acá esta, por ejemplo, se parece más a una vértebra lumbar. Pero más allá de eso, siempre, desde el punto de vista biomecánico, a la vértebra se divide en dos partes. Una parte anterior, que sería el pilar de soporte, que es a nivel del cuerpo vertebral. Vos tenés una vértebra y encima tenés otra, ¿no? Al tener una vértebra por encima de la otra, ¿no? Eso hace que todo el peso del cuerpo siempre caiga sobre el cuerpo vertebral. Y detrás del cuerpo vertebral vas a tener el pedículo. El pedículo te va a unir el cuerpo vertebral con el resto de la vértebra, ¿no? Entonces, el cuerpo vertebral es el pilar, y lo que está detrás del pedículo se llama la parte de movilidad. O sea, el pilar de soporte, cuerpo. Pilar de movilidad es todo lo que está detrás del pedículo, que ahí vas a encontrar justamente las apófisis articulares. Las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, porque ahí se articula una vértebra con la otra, es lo que le da la movilidad a las vértebras. Una vértebra, como le dije, produce movimientos de flexión, extensión, inclinación, pero las apófisis articulares tienen mucho que ver en eso, por la forma, o sea, por la inclinación que tiene, y por la forma que va teniendo. No es lo mismo que una superficie articular de las apófisis articulares sea plana en 45 grados, a que sea vertical y en forma así convexa. Por ejemplo, las vértebras cervicales, que son artrodias, sus apófisis articulares, son planas a 45 grados. Entonces permite que la vértebra, cuando se mueva, se pueda desplazar a muchos lados.
En cambio, las vértebras lumbares, las apoyos articulares, son verticales y tienen forma como cóncava convexa, o sea, son una trocoide. Entonces tienen mucho menos movimiento. Por eso, el pilar de carga es el cuerpo vertebral, el pilar de movilidad es la parte posterior, donde se encuentran las apoyos articulares, todo lo que está detrás de los pedículos. El 90% del peso del cuerpo va a ir al cuerpo vertebral, y un 10% del peso va a ir a las apoyos articulares, siempre y cuando las curvas estén en la posición correcta, ¿no? Si las curvas te cambian de posición, si tenés, por ejemplo, una curva muy rectificada, que lo más común es a nivel cervical, ¿no? O sea que la curva cervical, en vez de tener esa lordosis de convexidad anterior, se te puso derecha. Entonces lo que te produjo que todo el peso del cuerpo, en vez de tener las apoyos articulares un 10% de carga, tiene más. Y eso te va produciendo dolores justamente en esa región articular, que no están adaptadas para eso. Acá hay un diagrama que hay una persona que, acá lo van a decir, que se llama Delmas, que no lo veo porque las letras muy chicas, que acá lo que mide justamente es la resistencia de las curvas. Delmas lo que hizo fue estudió y bueno, vio que las curvas, hablando de estas tres curvas, cervical, torácica, lumbar, ¿no? Esas curvas le dan resistencia al cuerpo, a este eje raquídeo. Son tres curvas, ¿no? Te dice que hay una ley de la física que dice que la sumatoria de las curvas al cuadrado más 1 te da una resistencia. O sea, suponete que acá tenés tres curvas, como en esta región, cervical, torácica, lumbar, son 3. La sumatoria de las curvas al cuadrado, 9, más 1, te da la resistencia. O sea, si tenés tres curvas, serían 3 por 3, 9, más 1, 10. En cambio acá, bueno, esto es simplemente para que lo veas. La resistencia, las curvas, acá no hay curvas. O sea, las curvas es 0. 0 al cuadrado es 0, más 1 es 1. O sea, esta curva, si fuera todo recto, la columna vertebral, o sea, no haya curvas, todo rectificado, sería 10 veces menos resistente que si tuviera curvas. Obviamente, como les dije, en el caso anterior, si tenés una rectificación de la columna cervical, ¿no? Las curvas en el cuello más derecha, la resistencia también va a caer mucho. Tenés que hacer... Profe, entonces el ideal, perdón que me interrumpa, el ideal ¿cuánto sería que te tiene que dar de resistencia? 10. 10 listo, perfecto. Claro, son tres curvas, cervical, torácica, lumbar. Sumatoria de las curvas al cuadrado más 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. Si acá en este dibujo, el C, tenés solamente dos curvas, sería 2 por 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Caería a la mitad. Por eso es importante tener ese parámetro en cuenta, más allá que no es que van a estar midiendo, pero sepan sí que esta fórmula les da a entender la importancia que tiene que tener las curvaturas para que pueda cumplir con su función la columna vertebral. Ven, el cuerpo vertebral es justamente, al igual que todos los huesos, todos los huesos tienen una determinada estructura interna y un tramado articular en las vértebras, que son huesos cortos adaptados a soportar cargas, compresiones. Esos huesos cortos tienen entre la parte interna un tramado articular, donde justamente van a soportar toda la carga. Hay tres líneas que se van cruzando. Esas líneas que se ven acá en estos dibujos es un tramado articular, llamado trabéculas. Esas trabéculas se disponen de tres formas. Vertical, como en este dibujo, ¿no? El 19, y después se ve acá en el dibujo 20 y 21, que son así oblicuas. Oblicuas no, como curvas. Tienes uno vertical, y después otros que son curvas. Al cruzarse las verticales con las que son curvas, mientras más se crucen, más resistente va a ser la vértebra.
Por ejemplo, la parte más resistente de una vértebra la vas a encontrar acá a nivel del pedículo, que es lo que une el cuerpo con la parte de atrás, y a través de la parte posterior del cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, tenés pedículo y la parte posterior del cuerpo. Ahí es donde más se van a cruzar estas líneas, que se llaman trabéculas, sistema trabecular de Herrmann. Entonces, ¿qué te da? Bueno, justamente tiene una razón, porque acá, esto es el foramen de conjunción, por acá está la médula, entonces tiene que ser muy resistente, porque si no, si se llega a quebrar acá, si se quiebra el pedículo, te puede lesionar la médula. Entonces es más fácil, por ejemplo, ¿qué te dice el dibujo? Bueno, más fácil que se te quiebre la parte anterior del cuerpo por vertebral, porque acá solamente hay una línea, que es la vertical. En cambio acá es más difícil, si se quiebra el pedículo, tiene que ser algo muy, muy fuerte, si no, no es de quebrarse. Pero bueno, justamente está en este encruzamiento para proteger a la médula. Entonces la parte más resistente va a ser el pedículo y la parte posterior del cuerpo vertebral. Bien. Y acá también vas a tener que una superficie de contacto, que es el cuerpo, y la otra es articulares, ¿no? El cuerpo, el cuerpo vas a encontrar entre medio de dos vértebras, a nivel de su cuerpo, el disco intervertebral. Ese disco está formado por un núcleo pulposo, que es la parte de este huevo que está acá, y la parte de afuera que se llama anillo. En realidad está formado el disco por fibras concéntricas, como si fuera una cebolla, como lo van a ver. Pero bueno, básicamente las superficies articulares son estas. Si vos haces un movimiento de flexión-extensión, van a ver en otros dibujos que esto se va a ir moviendo. Acá tenés el disco, ven, por ejemplo. Acá tenés como si fuera una cebolla, si vos cortás una cebolla al medio, vas a ver que la parte más pues son fibras, son capas concéntricas, que se van de adentro para afuera, ¿no? El tema que, bueno, justamente la parte más del medio del disco, las capas concéntricas se van justamente llegando a la periferia y te permite que la parte del medio del disco sea más compacta. Son todas capas concéntricas, son láminas que se van juntando, y en el medio se hace más firme. Por eso es núcleo. El núcleo que sería, es las mismas capas, pero son más rígidas en el medio. Ese núcleo pulposo está formado por lo mismo que el anillo. Acá tiene la estructura del disco, entonces, ¿qué es lo que te dice? Que ese disco está formado por láminas que se van cruzando. Fíjense que el disco tiene, al igual que el cuerpo, está formado por unas láminas verticales y láminas oblicuas. Entonces tenés láminas verticales y láminas oblicuas. Entonces tenés una capa vertical, una oblicua en otra dirección, otra oblicua en otra dirección. Una vertical, una oblicua en otra dirección, y otra oblicua en otra dirección, ¿no? Así se van formando estas capas, ¿no? Que van de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que el disco, o sea, el disco intervertebral es un medio de unión, une dos vértebras por medio del cuerpo. Si vos haces un movimiento de flexión, el disco intervertebral se va a tensar, más allá del medio de unión también se tensa, te va a limitar el movimiento, pero se va a tensar no todo el disco, la parte detrás del disco. Porque si vas con el cuerpo para adelante, la parte posterior del disco se va a tensar. Bien, y se van a tensar las tres capas, las tres líneas, las verticales y las dos oblicuas. Bien, en la extensión pasa lo mismo, se tensan las tres, pero en la parte anterior del disco. En la inclinación pasa lo mismo. Pero el tema de la rotación, cuando una vértebra rota, si vos, por ejemplo, rotaste hacia la derecha, se van a tensar las líneas verticales, y después vos tenés dos líneas oblicuas, ¿no? Se van a tensar la línea oblicua que va contrario a la dirección. O sea, que en la rotación se van a tensar, de las tres se tensan dos líneas, las verticales y la oblicua en dirección contraria. En cambio, en la flexión o en la extensión se tensan las tres. De ahí viene el dilema ese que se dice siempre de que con una persona que tenga un problema
en el disco intervertebral, dice que tengan que tengan cuidado con los movimientos de rotación. ¿Por qué? Porque al estar ese disco ya con una lesión previa, se te dice que tengas cuidado de no rotarlos porque no tiene la misma capacidad de antes. No soporta tanto el movimiento. ¿Por qué? Porque ya al tener un problema previo, encima hay una capa una de estas líneas de fuerza del disco que no va a actuar, es más fácil de lesionártelo más. Eso es para que tengan en cuenta de no hacer un movimiento de rotación muy importante y brusco de alguna persona que tenga un problema a nivel del disco. Porque muchas veces le va a pasar, y más que todo en gente mayor, ¿viste? Vos podés hacer movimientos de rotación y son muy buenos. Los movimientos de rotación le dan mucha movilidad a la columna vertebral. Por lo general, una persona que está o sedentaria o que la columna vertebral con el paso del tiempo pierde sus propiedades, siempre lo que más va a perder es el movimiento de rotación. Por eso es muy bueno que trabajen todos los movimientos de rotación, pero que no trabajen la rotación al máximo. Hagan rotación, pero nunca lleguen al máximo como mecanismo de protección. Pero sí trabajen la rotación porque lo que le va a dar esa soltura a la columna vertebral es ese movimiento. Entonces te dice que el núcleo pulposo, que es lo que se va en el medio, se va a ir moviendo justamente en diferentes direcciones. Vos tenés que ese disco, la parte del medio, tenés el núcleo pulposo. Si vos, por ejemplo, haces un movimiento de flexión, el núcleo pulposo se te va a ir para atrás. ¿Por qué? Porque la parte del medio del núcleo pulposo es la parte más concéntrica, es la parte más dura del disco. Entonces acá te dice el libro que actúa como una rótula, pero en realidad no es una rótula, parece como si fuera una rótula. Por eso es esa característica que tiene. Siempre el disco está formado por una determinada propiedad. El disco está formado por agua, principalmente hay unas proteínas. El disco siempre cuando una persona esté tanto acostado, sentado, parado, corriendo o lo que sea, hay algo que se llama estado de pretensión. El disco tiene una propiedad de empujar las cosas hacia afuera. ¿Por qué? Porque siempre está sometido a una carga. Vos estás sentado y las vértebras te quieren aplastar el disco. El estado de pretensión refiere a la propiedad que tiene el disco gracias al estado de hidrofilia y a las proteínas que tiene dentro, por ejemplo, proteoglicanos, de empujar a los cuerpos vertebrales hacia afuera. Es como si hubiera dos paredes que te están apretando y vos con las manos la empujás hacia afuera. Esa es una propiedad del estado de pretensión. El estado de hidrofilia significa que los discos están formados principalmente por agua, y esa agua que se encuentra en su interior, al estar sometido por presión, va perdiendo esa propiedad de mantenerla al agua, al estado líquido, en el disco intervertebral. Entonces, ¿qué pasa? Durante el día, uno se levanta a la mañana con la espalda dura. ¿Por qué? Porque los discos intervertebrales están hidratados, están llenos de agua, y las vértebras se separan. Al separarse las vértebras, ¿por qué están duros? Porque los ligamentos que están entre las vértebras están más tensos. Están más tensos, por eso uno se levanta a la mañana con la espalda más rígida. Durante el curso del día, uno que se empieza a parar y caminar, los discos van perdiendo agua de a poco, entonces tenés más soltura en la movilidad de la columna vertebral, ¿no? Entonces, tenés que a la mañana tenés más tenso la columna y a la noche no. Cuando vos te acostás a dormir, que ya la columna no tiene esa compresión durante el día, el agua empieza a retornar al disco intervertebral. O sea, acá te muestra este dibujo en estas líneas. El agua que estaba en el disco intervertebral se va a dirigir hacia el cuerpo durante el momento del día, durante el momento que uno está parado, sentado, corriendo, ¿no? Y cuando uno está acostado, ¿no? Al no tener ya esa compresión, el agua que está en el cuerpo, o sea, que el agua que se fue del disco al cuerpo,
empieza a migrar de vuelta hacia el disco intervertebral y se produce justamente ese fenómeno de la hidrofilia, que es a través de la difusión de un lugar donde está más concentrado el agua, no menos concentrado. Muchas veces pasa que una persona que tiene, por ejemplo, un problema, una contractura, lo más común, o personas que trabajan mucho levantando, trabajan en construcción, levantando cosas pesadas, así, a veces hacen estudio y les sale que tiene un problema de deshidratación. O sea, en el estudio ese, resonancia magnética nuclear, te dice, hay una deshidratación de los discos intervertebrales. ¿Qué significa eso? Bueno, que justamente el disco está perdiendo agua, está perdiendo la propiedad justamente del estado de pretensión, al perder la capacidad de hidrofilia. Entonces la altura del disco, que tiene que ser tal, es más chico. Eso es deshidratación. No te está diciendo que está roto, te está diciendo que perdió ese fenómeno. Obviamente se trata de la causa. Vos disminuís la tensión de la columna vertebral y vas a recuperar justamente este estado de hidrofilia. Obviamente. Profe, Sí. disculpe, en una rotación, ¿el núcleo para dónde se mueve? ¿Se queda en el lugar? Ahora lo vamos a ver a eso. Porque es más complejo de entender. Bueno. ¿No? Las personas mayores se pierde el estado de hidrofilia. Por eso una persona joven que mide tanto, a los 20 años, cuando tiene 80 pierde altura por el estado de hidrofilia. Acá tienen, básicamente, es la compresión, que el disco soporta una determinada compresión. Si vos le sometés mucha compresión, se empieza a aplastar, y se aplasta mucho, bueno, se puede romper. Obviamente que hay muchos mecanismos que hacen, que evitan que se aplaste. Una ya de por sí el estado de pretensión, y otra es justamente lo que sería la maniobra de Valsalva, que después vamos a ver. La maniobra de Valsalva evita que se te compriman las vértebras. Acá, por ejemplo, no lo veo bien, pero acá te dice las cargas que puede soportar un disco. ¿Entienden? Pero básicamente siempre hay más mecanismos para evitar que se aplaste. Acá cuando dice variaciones del disco según el nivel, acá te está representando la relación que hay entre el disco y el cuerpo. O sea, si vos tenés un disco que tiene esta altura y un cuerpo que tiene esta altura, ¿no? Eso es importante principalmente para los movimientos de lo que sería la flexión, la extensión y la inclinación. ¿A qué voy? Si por ejemplo vos tenés un disco que es muy alto y un cuerpo que no es tan alto, ¿no? Vas a hacer más flexión o extensión o inclinación. Por ejemplo, pasa a nivel de la columna cervical, que tenés un disco que es un poco más alto y un... ¿Dónde está? Vamos a verlo. Ahí. Por ejemplo, mira, acá dice raquis lumbar y torácico y cervical, ¿no? Acá te dice la altura, dice 9 milímetros lumbar, y cervical te dice 3 milímetros. Dice raquis cervical, vamos a verlo así. Acá, por ejemplo, está una proporción, ¿ves? Te dice 1/3 o 2/5. Entonces, ¿por qué se produce más movilidad en el raquis cervical con la flexión-extensión? Bueno, porque la relación entre la altura del disco y del cuerpo es mayor, ¿no? Si vos, por ejemplo, te vas con el movimiento de flexión-extensión y querés compararlo a nivel lumbar y torácico, las vértebras lumbares son vértebras más grandes, robustas, como se dice siempre. El raquis lumbar tiene menos movilidad, pero en realidad tiene mayores grados de flexión y extensión que el raquis lumbar, que el raquis, por ejemplo, torácico, por esto mismo, porque tienen un disco intervertebral, el raquis lumbar alto,
y el raquis lumbar torácico un disco intervertebral más bajo. ¿Entienden? Entonces, vos tenés un disco que es así y un cuerpo que es muy alto, como el torácico, eso te limita la flexión-extensión. Más allá que la columna torácica tenga las costillas y te lo limite, tenés más movilidad en flexión-extensión del raquis lumbar y el torácico gracias a que tenés un disco más alto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué dicen que no es bueno hacer como circunducción con el cuello hacia atrás? ¿Cómo? El movimiento de, como en vez de hacer, a ver, pará, voy a prender la cámara. No sé si me ve. Sí, sí, sí. Ah, bueno, que hace mal hacer el movimiento hacia atrás como una circunducción. Dicen eso, o sea, ¿es verdad? No, en real, uno tiene, siempre acá lo que vamos a ver, cuando veamos los medios de unión, que hay cosas que te limitan el movimiento. En todo lo que limita el movimiento puede ser un músculo, un ligamento o un hueso. Entonces, Pero no es que, simplemente es que por ahí no hay mayor movilidad. claro, en las articulaciones, en esta que tienen más de 2 ejes, se produce lo que se llama movimiento de circunducción. Acá lo que se tiene en cuenta, más que todo en la extensión, que vos tenés en cuenta que vas a tener un tope ligamentoso, un tope articular y un tope óseo. Más que todo esos topes articulares, porque la columna vertebral, cuando vas a esa extensión, tenés un tope que es muy grande, ¿no? Un tope que es muy grande a nivel articular y a nivel óseo. Por eso se tiene en cuenta que vos podés hacer extensión, pero nunca al máximo, para no justamente llevar eso. Y si tenés un problema de cervicalgia o un problema de artrosis, que es más común, ¿no? Eso es más preponderante. O sea, tenés inflamada una articulación, apoyos articulares, y vos haces extensión, una apóside articular se va a comprimir más que más todavía. Por eso tiene en cuenta, pero no es que hace mal, no, lo que se busca es no llevar la extensión al máximo. Pero es muy bueno hacer los movimientos de circunducción porque le mantienen mucha movilidad a través de lo que sería la rotación y la inclinación. Porque las vértebras producen un movimiento combinado de inclinación y extensión. Por eso, Buenísimo, profe, gracias. bueno, Profe, entonces, cuando más altura tiene el cuerpo vertebral, menos capacidad tiene de flexión y extensión. en relación con el disco, vos tenés un disco alto intervertebral y un cuerpo más bajo, es bueno para que te logre hacer mayor movimiento de flexión-extensión, que eso se da en la zona lumbar. Obvio que la relación de cervical es el que más le gana al lumbar y a torácico, pero es más alto el disco lumbar en relación al torácico en su proporción. Acá, por ejemplo, ven acá, preguntaba el compañero, ¿qué pasa con el movimiento de rotación? Bueno, acá cuando vos haces un movimiento de flexión vertebral, el núcleo pulposo, ¿no? Que es este que está en acá en azul, cura 63, el núcleo pulposo se va hacia atrás. Cuando haces extensión, ¿no? El núcleo se va hacia adelante. Cuando haces inclinación, se va al costado. El tema es que en la rotación, ¿no? En la rotación siempre no hay un movimiento puro, sino que hay un movimiento de inclinación. Si vos, por ejemplo, rotás a la derecha, ¿no? Estás así, girás la cabeza hacia la derecha, hace una rotación hacia la derecha, la vértebra de arriba rota a la derecha y se inclina a la izquierda. ¿Entienden? Entonces, lo que se da en la columna vertebral es un movimiento de rotación conjunto. Rota hacia la derecha, rota a la derecha e inclina a la izquierda. O se inclina hacia la derecha, la vértebra que está por arriba inclina a la derecha y rota a la izquierda. Entonces, ahí vas a ver que hay un desplazamiento que va a seguir el movimiento
conjunto de lo que vos quieras hacer. Entonces, si vos vas a rotar a la derecha, ¿no? La vértebra arriba rota a la derecha y se inclina a la izquierda, y se te va para el mismo lado. Si vos inclinas a la derecha, la vértebra arriba inclina a la derecha y rota a la izquierda. Entonces se te va el disco para el lado contrario. No va a ser tanto el desplazamiento marcado del desplazamiento con respecto al movimiento hacia donde se desplaza en este movimiento de rotación, como si es marcado como el movimiento de flexión de vertebral que se va para atrás, o de inclinación que se va a ir para el lado contrario. Hay lo que se llama rotación automática de raquis vertebral durante la inflexión lateral. ¿Y por qué no se puede hacer una rotación pura? ¿Eso por la posición de la vértebra es con los ligamentos? Son varias cuestiones. Por ejemplo, acá, ven, acá te hace esto y después te da, a ver si está acá. Después te hace esto como si fuera unos corchos que, bueno, vamos. Acá vos, por ejemplo, tenés una vértebra que está en este color. Vos tenés el cuerpo vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral es anfiartrósica, es plano. Las apófisis articulares son oblicuas o verticales, depende de la región. Entonces vos tenés un cuerpo que tiene así horizontal, y una apófisis articulares o que están verticales o que están inclinadas. Cuando vos haces una rotación para este lado, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés que combinar un plano horizontal con un plano vertical oblicuo para hacer una rotación. Entre medio de los cuerpos vertebrales tenés el disco, y el disco está formado por un medio líquido. No es algo rígido. El disco se va a mover, y ese núcleo pulposo que se va a desplazar para un lado, te va a abrir la vértebra para un lado y te la va a cerrar del otro. A su vez, cuando vos rotás a la derecha, se van a tensar los ligamentos, tanto de un lado como del otro. Si vos rotaste hacia la derecha, ¿no? Y tenés las apófisis articulares, rotás a la derecha, ¿no? Una apófisis articular va a descender porque se tensa y la otra va a subir. Entonces, vos rotaste hacia la derecha, tenés dos vértebras, la vértebra que arriba rota a la derecha, se tensa por los ligamentos y se te va a inclinar hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque vos tenés un plano horizontal y un plano formado por las apófisis articulares. Y encima tenés un disco que se moldea para cualquier lado, porque tenés ese núcleo pulposo se va desplazando. Y aparte tenés los ligamentos que cuando vos rotás la vértebra hacia la derecha está arriba, la derecha rota, y los ligamentos, principalmente los ligamentos intertransversos del otro lado, se tensan los dos, del otro lado se tensan y te bajan una transversa para un lado. Por eso, por ejemplo, acá por ejemplo, esto estamos viendo la persona que está haciendo esto se llama maniobra de Adam. Si vos haces una flexión de tronco hacia el frente, con las rodillas en extensión, ¿no? Si vos no tenés ningún problema, tu espalda va a quedar así, ¿no? Pero si vos haces una flexión de tronco con una escoliosis, acá, por ejemplo, bueno, no se llega a ver, pero se estima que acá hay una desviación de la columna lumbar. Más allá que se vea esto, lo que vas a notar es esto, que hay una jiba de un lado. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una escoliosis ya la tenés fija, no es que tenés la escoliosis cuando estás sentado y cuando estás parado, no. La tenés en toda posición. Lo que pasa es que esta es una maniobra para identificarla mucho más fácil. Entonces, la escoliosis, ¿qué sería? Una inclinación de la columna hacia un lado, sí, pero como tenés una combinación de rotación con inclinación, las vértebras quedan rotadas también. Entonces, cuando vos haces esa maniobra, que se nos acentúa más, podés ver la desviación. Entonces, tenés una vértebra, arriba otra. Cuerpo horizontal,
articulares verticales o casi oblicuas. En el medio está el disco intervertebral, que tiene un medio acuoso, y encima tenés en el medio el núcleo pulposo. Vos rotás hacia la derecha, la vértebra de arriba rota a la derecha, el ligamento intertravesos del lado contrario se tensan, un articular quiere subir y la otra baja, y te terminan inclinando hacia la izquierda. Una pregunta. ¿La desviación siempre es lumbar? ¿La escoliosis siempre es lumbar? ¿Puede ser cervical o torácica? Sí, puede ser cervical o torácica, pero lo más común es que haya el lumbar. Hay personas que tienen torácica. Es más difícil, pero bueno, es más difícil tener cervical también. Siempre recuerden, una escoliosis es la desviación lateral, y siempre tenés una curva que se llama primaria, que es la que ocasionó todo, que en este caso, lumbar. En esta persona, que está el dibujo 71, acá se estima, esto sería una escoliosis lumbar, ¿no? Lumbar derecha, entonces te produce acá esta jiba al lado izquierdo. Puede ser que sea torácica, bueno, pero no es tan frecuente, pero sí existe, y cervical es más. Hay. Pero si, por ejemplo, se dice, bueno, la curva primaria, ¿cuál es? Y bueno, si es escoliosis lumbar, la columna primaria es la lumbar, y las otras son las curvas secundarias. Obviamente que si tenés escoliosis lumbar izquierda, vas a tener una desviación de la columna tanto torácica como de la columna cervical. Esas son las desviaciones de la columna secundaria. Entonces, para corregir una columna, una escoliosis, bueno, primero se identifica la curva principal. O sea, siempre céntrense en corregir principalmente la columna lumbar, como primera medida, para después ir corrigiendo todo lo demás. Muchas veces cuando vos tenés una escoliosis que pasa mucho tiempo, a veces es más difícil volver a revertir todo. Por lo general, muchas veces no se puede revertir todo. O sea, vas a elongar y vas a tratar de corregir lo que más se pueda, pero no es solo la columna. Recuerden que el cuerpo tiene hombros, brazos, piernas, entonces después vas corrigiendo y acomodando las demás partes del cuerpo, el hombro, los brazos. Entonces vas viendo que tenés más acortado, más retraído, y ese es el ejercicio postural, justamente ver, corregir la columna, y llega un momento que, cuando pasa el tiempo, porque estos ligamentos, imagínense que los ligamentos son un montón los que hay en la columna. Esos ligamentos se van acortando. No te queda la columna, no es que solamente el músculo, los ligamentos se van acortando, y a veces la retracción que se forma, y más a nivel de las articulares, vos tenés un ligamento capsular, que le dicen también como si fuera un ligamento intrínseco, porque las articulares son planas, y son ligamentos que están ahí bien agarrados, y son pequeños pero fuertes, entonces se torna muy difícil poder revertirla, pero sí se corrige todo lo demás. Por eso lo importante de una escoliosis es tratarla de revertir principalmente antes del desarrollo, antes de que se terminen de cerrar los núcleos de crecimiento, cuando vimos la anterior vez, en la parte de postura, lo que sería esos signos de Risser, que básicamente te dice que todavía una persona está creciendo o no, entonces bueno, si tiene una escoliosis, es mejor corregir lo de más chico porque es más fácil, justamente por eso. Hay corsés que se utiliza, pero lo que pasa es que bueno, son corsé funcional. A su vez se usa un corsé, los que tienen escoliosis, pero también la terapia física para poder justamente trabajar y alinear todo esto. Acá ven ya cuando terminando esta parte te pone esta imagen, que son la movilidad de las curvas en general. Acá te dice, por ejemplo, ven 60, 20. Esto, por ejemplo, son los grados de movilidad normal. Tenés 60 grados de flexión, de columna lumbar, y fíjense de columna torácica 45. Vieron que yo le dije la altura del disco y la altura del cuerpo, ¿no? Hay una relación entre ambos. Mientras más alto sea el disco, mientras más bajo sea el cuerpo,
más flexiones de extensión va a haber. Y bueno, acá lo ves reflejado, que hace 45 grados de flexión torácica y 60 de lumbar. Bueno, acá tenés la relación de las cervicales, 60-40. Bien. Y acá te dice 250. Bien. Obviamente siempre la mayor movilidad la vas a tener en la zona cervical. Profe, en alguien que ya tiene la escoliosis ya formada, es un adulto, ejercer las rotaciones sería bastante peligroso, ¿no? Por el tema del anillo fibroso, que ya no está colocado en el lugar correcto de por sí. No, es bueno trabajar las rotaciones, porque siempre es el principal movimiento que te permite trabajar esto, lo que le expliqué antes. Cuando vos rotás, las vértebras rotan y inclinan. Ese movimiento conjunto, ese movimiento que te produce el fenómeno sí, de la escoliosis, las vértebras quedan rotadas. Es bueno lograr y darle esa movilidad, ¿no? Pero sí tengan en cuenta no trabajar una rotación al máximo simplemente. Es bueno trabajar, y es bueno trabajar la rotación donde vas a poder lograr esa movilidad y a su vez vas a poder ir descomprimiendo la zona. Y principalmente vas a sentir alivio porque las apófisis articulares, cuando están rotadas, se apretan. Eso se llama imbrincación. Cuando vos las rotás que se aflojan, les resulta aliviado porque, bueno, no tienen tan apretadas. Y eso lo logran principalmente a nivel de la rotación. Y más que todo la columna lumbar, que la columna lumbar, al ser las apófisis articulares trocoides, realiza movimientos de flexión y extensión de esa articulación. Acompañan, sí, los movimientos de flexión y extensión, las trocoides. Pero las apófisis articulares lumbares hacen rotación. Obviamente que tiene muchos elementos que se lo limitan, pero justamente la rotación de la columna lumbar es importante para lograrle aliviar esas molestias que tiene por una escoliosis. Acá ven, por ejemplo, obviamente que al ser trocoides no tiene tantos grados de rotación la columna lumbar como, por ejemplo, tiene la columna torácica. Entonces, la rotación, los grados de rotación, va a tener en cuenta principalmente la inclinación, o sea, la rotación lo que va a tener en cuenta va a ser la orientación que tengan las apófisis articulares. Si, por ejemplo, columna lumbar son verticales y algunos dicen como si fuera una persona abrazando a otra, son verticales, o sea, vos tenés apófisis articular izquierda y derecha que se miran una a la otra. Las apófisis articulares superiores, como abrazando a una persona, están enfrentadas, miran hacia atrás y adentro. Entonces, alguien que está abrazando es difícil que pueda hacer una rotación. Ya en las torácicas cambia. Ya no son cóncavas y convexas, son más aplanadas. Son casi verticales. No es lo mismo que estén abrazándote o que estén en una superficie casi vertical, pero plana. Y las cervicales siguen siendo planas, como las torácicas, pero en vez de ser casi verticales, son a 45 grados. Entonces, si vos tenés un plano 45 grados, te permite hacer más movimiento. Por eso, vos tenés 5 grados de rotación, o sea, hay 5 vértebras lumbares, es 1 grado por vértebra. En las torácicas tenés 35, y en las cervicales 50. O sea, es fácil. Vos, por ejemplo, estás sentado, ¿no? Y podés rotar 50 grados la columna cervical, que es un montón. Obviamente, si girás todo el cuerpo, son más 50, más 35, más 5. Acá tengan en cuenta que los músculos que actúan en la columna cervical le permiten a la cabeza mantener la cabeza alineada en el espacio y le permite tener mucho más independencia en la región cervical con las otras regiones. O sea, si vos querés mirar para atrás,
vos no necesitas girar todo el cuerpo. Vos rotás la columna cervical nada más. Con eso ya te alcanza, ¿no? O si querés inclinar la cabeza, no vas a inclinar la cabeza y el tronco. Podés inclinar la cabeza sola. Entonces, los músculos que trabajen en la columna cervical trabajan en forma independiente. Van a haber muchos músculos que pertenezcan a la región torácica o lumbar que actúen en la cervical, como son esos músculos espinales, o sea, el longícico, el transverso espinoso, el iliocostal, que eso llega a la tracción cervical. Empieza en el sacro y cierra el cervical. Pero los músculos que actúen en la columna torácica son los mismos músculos que van a estar actuando en la columna lumbar. Por ejemplo, no sé, el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar se inserta en las vértebras lumbares, pero también toma un arco en la 12ª torácica y en la última costilla. O sea, el cuadrado lumbar te inclina la columna lumbar principalmente y algo de la torácica, pero te la inclina la torácica. No puedes inclinar la columna lumbar sin inclinar la torácica. El dorsal ancho, los músculos espinales, lo mismo pasa con el psoas, algo parecido, toma inserción ahí en esas vértebras lumbares y la última vértebra torácica. Entonces, ¿a qué voy? Todos los músculos que vayan entonces cuando se analiza los músculos que van a actuar produciendo movilidad en la región lumbar y torácica, va a ser el mismo músculo. Entonces puse, ¿qué músculo actúa en la columna tóraco-lumbar? Y ese es el término que tienen que tener en cuenta, que te va a llamar columna tóraco-lumbar, y a la hora de vos saber qué músculo te va a hacer una rotación, por ejemplo, columna tóraco-lumbar, vos sabés que es el mismo. ¿Cuántos grados de rotación hay en la columna tóraco-lumbar? Bueno, acá ¿qué hace eso? Más 5, más 35. Entonces tenés 40 grados. Porque siempre se lo pregunta el tóraco-lumbar junto. A la columna cervical sí va separado, pero el otro va junto. Bueno, Entonces la lumbar y la torácica son súper dependientes con los movimientos. sí, siempre Sí, sí. no puedes mover una sin la otra. Los músculos actúan de esa forma. Acá vamos a ver la cintura pélvica. La cintura de la pelvis van a ver que está formado por los dos coxales y el sacro, ¿no? Los dos coxales y el sacro forman la pelvis, cintura pélvica. Es diferente del hombre y la mujer es más ancha para contener posteriormente para el parto posterior. Siempre cuando se habla de pelvis, la estructura de la pelvis, vos tenés que tener en cuenta que la pelvis tiene movimientos propios. La pelvis hace estos movimientos, hace 6 movimientos, que ahora vamos a verlo, pero tiene un centro de rotación. Ese centro de rotación va a ser a nivel de la articulación cócleofemoral, o sea, la cadera. Cuando se dice movimientos de la pelvis, ¿qué sería? El fémur se queda quieto y se mueve toda la pelvis. O sea, eso es un movimiento de pelvis. Cuando vos decís anteversión de pelvis, está diciendo que el fémur se quedó quieto y llevaste la pelvis hacia adelante, que sería sacar cola. Cuando vos haces flexión de cadera, ¿qué sería? La pelvis se quedó quieto y acá se movió el muslo. Ambas son la misma articulación. ¿Cuál es la articulación? ¿Cuál es el género de articulación del movimiento de flexión de cadera? El género es una anartrosis. ¿Y cuál es el género del movimiento de anteversión de pelvis? Enartrosis, el mismo, porque es la misma articulación. La pelvis va a hacer movimientos de anteversión, las crestas ilíacas se van adelante y las tuberosidades isquiáticas para atrás. Retroversión, anteversión sería sacar colas, esconder colas sería las crestas ilíacas para atrás y las tuberosidades isquiáticas para adelante. Después tenés inclinación, ¿no? Estás parado en una pierna. La cresta ilíaca del mismo lado se inclina para el mismo lado. Eso es inclinación, ¿no? Y declinación, estás parado en esa misma pierna
y la cresta ilíaca, del mismo lado, se fue para el lado contrario. Inclina por el mismo lado y después está la rotación, ¿no? Que vos, por ejemplo, estás parado en una pierna y rotás el cuerpo, ¿no? Para el mismo lado, o sea, estás para una pierna y llevas la pierna izquierda hacia la derecha, eso es rotación interna. Y si alejas la pierna, rotás para otro lado, rotación externa. Para recordarlos, recuerden esto, con respecto a los músculos. Los músculos que hacen flexión de cadera, por ejemplo, el recto anterior del psoas ilíaco, el recto anterior del cuádriceps, el sartorio, son músculos que hacen flexión de cadera. Los músculos que hacen flexión de cadera toman punto fijo en la pelvis y actúan a nivel del muslo por una inserción que tiene esa zona, o en la rodilla. Los músculos que hacen flexión de cadera, cuando cambian el punto fijo, por ejemplo, el psoas toma punto fijo en la columna lumbar y te hace flexión de cadera porque tira del trocánter menor. Pero si ese psoas cambia de punto fijo, o sea, toma punto fijo en el trocánter menor y te lleva todo para adelante, en realidad, vamos a decirlo así, con el ilíaco. El ilíaco va de la fosa ilíaca, ¿no? Y después sí se inserta acá en el trocánter menor. Pero si toma punto fijo en el trocánter menor, tira de esa fosa ilíaca para adelante y te hace una anteversión. ¿A qué voy? Los músculos que hacen flexión de cadera son los mismos músculos que después te van a hacer anteversión pélvica. Los músculos que hacen extensión de cadera, por ejemplo el glúteo mayor, son los músculos que te van a hacer retroversión pélvica. Los músculos que te hacen, por ejemplo, abducción de cadera, ¿no? El glúteo mediano, es el músculo que te va a hacer después inclinación pélvica. Y el músculo que te hace declinación de la pelvis, por ejemplo, el aductor mayor, te va a hacer los músculos que hacen aducción de cadera, el aductor mayor, te hacen después declinación de pelvis. Y después está la rotación, por ejemplo. O sea, el obturador externo hace rotación lateral de cadera. Un músculo que hace rotación lateral de cadera te va a hacer rotación interna de pelvis. Y un músculo que hace rotación interna de cadera, por ejemplo, glúteo mediano, te va a hacer después rotación externa de pelvis. Es el mismo músculo. Después tenés también otros músculos que vienen desde arriba, por ejemplo, los abdominales, hablando del recto anterior del abdomen, por ejemplo, el recto anterior del abdomen sí hace flexión de tronco. Toma punto fijo en el pubis, te hace flexión de tronco porque tiró las costillas. Hace flexión de columna toracolumbar. Pero si toma punto fijo acá en el tórax y tira de la pelvis por medio del pubis, te va a hacer una retroversión pélvica. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los músculos espinales. Los músculos espinales, esos músculos que se insertan en la masa común, llamados músculos de los canales vertebrales, esos músculos que esa masa común que se inserta en el sacro, en la parte posterior, esos músculos que hacen en la columna toracolumbar, te hacen extensión de columna. Pero si toman punto fijo arriba, esos músculos te hacen una anteversión pélvica. Es como va cambiando el punto fijo, nada más. Acá las articulaciones. Sí. No me quedó claro lo de la rotación externa e interna en la pelvis y la inclinación y declinación tampoco. ¿Movimiento que sería como estar en un pie y que la cadera se vaya de costado? Claro, ¿Cómo si sería vos el pones movimiento? la abducción de cadera, estás parado y llevas la pierna para afuera, digamos, eso es la abducción de cadera. Sí. Vos te parás Sí. en una pierna ahora. Estás parado. Inclinás el tronco para el mismo lado, es una inclinación de pelvis. Ok. Si vos agarrás, estás parado y llevas la rodilla para afuera, es una rotación externa de
cadera. Pero si esa pierna la apoyás en el piso y llevas la pelvis para el mismo lado, estás rotando hacia adentro. Rotación interna de pelvis. Estás parado en la pierna derecha y girás para este lado, al mismo lado, rotación interna de pelvis. Pero recién lo estaba mostrando, ¿no? Creo que se veía bien. Ahí no la vi. No, porque tengo acá 1, 2, 3, 4, Que mi cámara tiene mucho zoom, entonces no sé si se llega. No veo. A ver, Ahí. Se ve bien. ¿para qué? Para. Ahí ella está mostrando una abducción. No, no lo muestro. No la veo. Para. Un ¿Ah? minuto. Ah. Para ver otro. Ahora. ¿Cómo te pongo en pantalla? La quería poner en pantalla completa. Creo que se dejó de grabar también. No está grabado. Se ve igual, ¿eh? ¿Ahí qué estaría haciendo ella? Ahí está haciendo una No se ve nada. abducción. Está abriendo. Abducción. Busquen a Vero Benigeri, dice. El profe tiene que ponerla destacada para todos y ahí se va a ver, creo. Si no, Ustedes ven que- que- Pueden buscar y pónganla para anclar. Claro, si no que hable y se va a ver. A ver, ahí. Ahí, ¿qué movimiento es? De este lado. Ahí estoy parada con los dos pies. Ahí suelto el del lado derecho. ¿Y qué movimiento hago de este? Elevación. Pélvica. Fíjense ahora, este movimiento, ¿cuál es? Abducción. Estoy parada con la pierna derecha y con la izquierda. Abducción. Abducción. ¿Sí? Y las rotaciones, fíjense, me paro con esta y fíjense, ahí roto o hacia allá. ¿Sí? ¿Se ve la inclinación? La elevación. ¿Sí? Sí, profe. Inclinación, ¿y qué más había hecho? Una que era muy parecida. Declinación. Eso, ¿y esa cómo sería? Ah, ok. ¿Le conectan el audio? Ah, ahí, Ahora, sí, perdón. sí. Ah, es que yo no veo cuando me pone para hablar o no. Se dejó de ver, ¿no? No sé. No, te vemos que se había apagado el audio. Bueno, ahí. Entonces, porque no me veo yo. Bueno, no importa, no sé dónde estoy. Quedó ahí entonces lo que es la declinación, ¿sí? O la elevación. Y ahí la abducción y la aducción hacia adentro. ¿Sí? Fíjense, si lo combinamos con lo que habíamos visto en la clase pasada de conceptos biomecánicos, fíjense cómo queda en un caso en cadena abierta, ¿sí? En este caso cuando es abducción, ¿sí? Este miembro queda en cadena abierta, y si yo hago así el movimiento de la pelvis, ¿sí? Me queda acá en cadena cerrada, ¿sí? Apoyando, ¿sí? El miembro. Mami, ¿puedo comer un calamar? Consulta, entonces cadena abierta sería cuando los miembros se separan y cadena cerrada cuando es un movimiento similar pero no se separan los miembros, puede ser, los puntos, digamos. Claro. Una cadena abierta sería cuando el segmento móvil está libre, por ejemplo. Lo llevamos con el miembro inferior como estamos viendo, vos estás parada, levantás la rodilla, que se llama flexión de cadera, o la llevas para afuera, que se llama abducción de cadera. Eso es una cadena abierta. Vos estás, una cadena cerrada sería que estás parada, apoyás los pies fijos del piso, el segmento distal, que serían los miembros inferiores están fijos, y lo que se va a mover es el segmento proximal. Si vos haces una sentadilla, eso sería una cadena cerrada. El mismo músculo que actuó
con una cadena cerrada o con una cadena abierta. Tiene una forma concéntrica y otra excéntrica. O sea que las cadenas dependen no del movimiento, o sea, no dependen de las palancas, sino del movimiento. Me estoy confundiendo. O sea, de si se separan o se juntan, digamos. Claro, una cadena abierta sería el segmento móvil está suelto, digamos. O sea, el segmento distal, en este caso el brazo, lo que sería fijo va a ser el tronco. Y el segmento móvil se mueve y no está fijo en ningún lado. Eso es una cadena abierta. La cadena cerrada, claro, una cadena cerrada con miembro superior sería, yo estoy haciendo flexiones de brazo en el piso, las manos están apoyadas en el piso, no se mueven, yo muevo el tronco. Eso sería una cadena cerrada. Una cadena cerrada también sería, si yo me cuelgo de una barra y hago dominadas, las manos quedan quietas y levanto los hombros. O sea, levanto, eso es una cadena cerrada. Como si hubiera dos puntos fijos, digamos. Puede ser que dependa del punto de apoyo, entonces. Claro, punto fijo de la articulación y el apoyo. ¿Eso Claro. sería cerrado? Depende que el segmento distal esté fijo o esté móvil. Eso es cadena abierta cerrada. El miembro superior está adaptado a trabajar en cadena abierta. Doblar, flexión de codo, la muñeca, los dedos. El miembro superior está más adaptado a trabajar en cadena cerrada, como sentadilla, estocadas, hacer extensión de tobillo. Todos esos son subir un escalón, son cadenas cerradas. Se lo trabaja de esta forma, principalmente. Quizás también tener en cuenta si es una resistencia que uno puede vencer. Por ejemplo, al hacer sentadillas, uno no puede empujar o sea, no puedes mover el piso. A diferencia de si uno solamente hace en un gimnasio, haces extensiones de rodilla. Y ahí sí es una resistencia que puedes vencer. No. Eso porque ahora en la práctica siempre tengan en cuenta que cuando quieren trabajar pueden trabajar en cualquiera de las dos cadenas, abierta, cerrada, pero siempre de más importancia al miembro inferior en trabajar en cadena cerrada, que biomecánicamente está preparada para eso. A ver, ¿qué más le iba a decir? Siempre recuerden que el sacro tiene esta posición inclinada así, ¿no? Y este sacro, esto se llama inclinación del sacro, porque tiene esa curva formada por esa cifosis sacra, que es normal, ¿no? Y todo el peso del cuerpo, recuerden que como viene desde el efecto gravedad por la columna lumbar, cuando cae acá, las fuerzas van a terminar a llevar a este sacro a una basculación. Fíjense en el sacro. Toda la parte de arriba, digamos la primer vértebra, toda esa parte de arriba se lo conoce como promontorio. Y la punta se lo llama vértice. Promontorio y vértice. Eso a la hora después de que ahora voy a explicar algo, cómo se mueve el sacro, tengan en cuenta eso, promontorio en la parte de arriba y vértice en la parte de abajo. Fíjense en la carilla auricular se llama, tiene una forma como de esta forma, se ponen los dedos así, este dedo es más corto y este es más largo, ¿no? Así queda. Por eso se forma un brazo corto y un brazo largo. Es así como tiene esta forma, porque esa forma que tiene así de los dedos, ¿no? Que a veces uno se lo pone los dedos para atrás cuando se lo quiere escribir. ¿Para qué? Para que sepas que cómo se va a mover el sacro con respecto a los coxales. Eso igualmente recuerden, el sacro con los coxales se mueve únicamente durante el parto, si no, no se mueve.
El sacro con los coxales está mantenido, unido en su lugar por potentes ligamentos. Vos pensás que tenés toda esa columna que se apoya en un lugar firme. Si ese sacro se movería durante la marcha, durante una carrera, o lo que sea, puede producir lesiones muy grandes. Durante el parto se liberan hormonas como oxitocina, que hacen que estos ligamentos estén más laxos. Si no, no se mueve más fácil. Son tan fuertes estos ligamentos que es más fácil quebrarte el coxal que romper estos ligamentos. Bien. Hay varios ligamentos que lo van a unir. Los ligamentos están por delante y por detrás. Por ejemplo, acá tenés en este dibujo los ligamentos iliolumbares. De ahí viene ilio del ilíaco, de la cresta ilíaca, lumbares, la transversa cuarta y quinta. Después tenés ligamento, estos que están acá, vamos a acercarlo. El número 3 es el ligamento iliotransverso y estos son ilioconjugados. Después tenés el sacroespinoso y sacrotuberoso. Vamos a ver si lo dije bien. El 7 es sacrotuberoso, sí, lo dije bien. Bien. Luego tenés iliolumbares. Esto, fíjense, como el nombre dice, va a la columna lumbar acá, a la cresta ilíaca. Fíjense que el movimiento de inclinación de la columna lumbar está limitado mucho por justamente estos ligamentos iliolumbares. Los iliolumbares limitan principalmente la inclinación, pero a su vez estas dos últimas vértebras lumbares, como tiene todo el peso del cuerpo, y más por el efecto también de la gravedad, y a su vez cuando una persona quiere levantar algo, vos tenés esa lordosis anterior. Esa lordosis anterior lo que te va a hacer es que las últimas dos vértebras lumbares son las que sufren más presión, más compresión. Entonces lo que tienen en cuenta estos ligamentos es justamente dejar más firme las últimas dos vértebras lumbares para evitar que se te produzca alguna lesión. Muchas veces te producen, una persona hizo un mal movimiento y dice, me agarró una contractura de la cintura. En realidad no es una contractura, tuviste unas 15 de estos ligamentos iliolumbares, que suele pasar. Tocás justamente ahí y te produce una inflamación de los ligamentos iliolumbares. Por eso tengan en cuenta que a veces, pueden encontrarse esa lesión que no solamente sea muscular, sino unas 15 de estos ligamentos. Por eso, la columna lumbar tiene poca inclinación, y si vos ves cuando la columna lumbar, cuando inclina tenés las tres primeras vértebras que inclinan más y las últimas que inclinan poco. También te limitan un poco la flexión y extensión, pero principalmente los otros. Y acá del lado, esto sería del lado de atrás, una vista posterior, ilio lumbar, el lumbar lo ves de los dos lados. La vista posterior vas a ver ilio transverso, ilio conjugado, sacroespinoso y sacrotuberoso. Y de lo adelante tenés esto, ¿ven? El 8 y 9, esto se llama ligamentos. Nombran la región y el hueso. Sacroilíaco anterior. Sacroilíaco anterior, y son los ligamentos más importantes. ¿Por qué? Porque vos el sacro lo tenés inclinado hacia adelante. Entonces, todo el peso del cuerpo, ¿no?, va a estar justamente desde ahí, tirando para llevarte el promontorio para abajo. A su vez también, esos ligamentos iliolumbares son los que los ligamentos sacroilíacos anteriores van a limitar un movimiento principal durante el parto. La nutación y contranutación, que se produce, la nutación y la contranutación tienen que entender que se produce primero solamente durante el parto, ¿no? Y se produce tanto un movimiento del sacro como de los coxales, ¿no? Entonces, si vos tenés el sacro, vos tenés esta sería la pelvis, tenés un orificio superior y un orificio inferior. Ese orificio superior, ¿no?, se llama estrecho superior, que es de mayor tamaño, y el estrecho inferior es de menor tamaño. Por abajo sale el bebé,
Entonces, ¿qué es lo que se busca durante el parto? Que el orificio inferior aumente su tamaño para que se produzca el parto y no quede atorado el bebé acá. Entonces, ¿qué se produce? Un movimiento del sacro y de los coxales. Vamos con el sacro. Este movimiento, recuerden que se va a producir ahora en la sacroilíaca. Ese brazo corto y largo que tenía esta forma así, ¿no? Así se va a mover la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca es una articulación que va a tener adentro un ligamento llamado ligamento axial, que sería como el eje. El ligamento axial, que es un ligamento interóseo, está adentro. Vos tenías que abrir la articulación y verlo. Ese ligamento axial se inserta en una tuberosidad que está ahí adentro y le hace de guía para que gire. Entonces, baja por el brazo corto y se va por el brazo largo. ¿Qué es lo que va a hacer el sacro? Le dicen como si fuera un saludo, hace esto. El promontorio se va para adelante y para abajo, y el vértice del sacro se va para atrás y arriba. Por eso se dice el saludo. Los ligamentos sacroilíacos anteriores se distienden. ¿Y los coxales qué van a hacer? Los coxales, el izquierdo y derecho. La parte de arriba, las crestas ilíacas, se van a juntar, y abajo la articulación de la sínfisis pudiones se va a separar. Se llama apertura. Entonces, se produce. El sacro hace esto. Va para el promontorio, se pone más horizontal. El promontorio se va hacia abajo y adelante, y el vértice se va para atrás y arriba. Y los coxales, en lo estrecho superior, las crestas ilíacas se acercan y las sínfisis pudiones se separan, apertura. Ese es el movimiento de nutación. El movimiento de nutación está limitado por los frenos de la nutación, los ligamentos sacroilíacos anteriores y posteriores. Por eso la articulación sacroilíaca es una articulación que algunos libros la configuran como, tanto como anfiartrosis, como también algunos libros te la llegan a considerar como si fuera una articulación plano casi plana. Y algunos también te la dicen, no, mira, también tiene que ver con una sinartrosis por el ligamento axial que no te permite, que ahí está fijo. Por eso tiene varias articulaciones. Capanchi te dice que durante el parto se asemeja a una articulación condilia, funcionalmente. Pero eso es por todo ese movimiento. O sea, vos, ¿por qué? ¿Y a qué se debe eso? Porque vos tenés una articulación sacroilíaca que vos podés saltar, correr, hacer sentadilla y no se va a mover, pero durante el parto pasa todo lo contrario, se mueve un montón. Entonces, por eso Capanche te dice que se asemeja a una articulación condilia en la forma que tiene justamente de desplazarse. Por eso muchos autores hasta no se ponen de acuerdo en la clasificación articular. Igualmente, cualquiera que nos digan, nosotros consideramos varias, pero tienen que decir, o que puede ser anfiartrosis, o puede tener un origen también de sinartrosis o de artrosis. No trocoide ni de artrosis, porque bueno. Bien. Bueno, chicos, vamos a hacer un recreo, y cuando volvamos les voy a explicar lo de que quedan unos minutos de columna lumbar. Así no se duermen y descansan hasta ahí 14:45. Profe, ¿le puedo comentar algo? Sí. Yo soy David, que me sacó de apenas empezamos, que me metí a la sala de la evaluación. Sí. Le quería pedir un favor, porque me quedó la compu bloqueada para entrar. Tuve que crearme otro usuario y entrar a otro lado. Si la próxima clase puede cambiar el link para que yo pueda entrar a la compu, porque me quedó como bloqueada la compu. Por más que pongo usuarios diferentes, me dice que como usted me sacó, no me deja entrar.